Miguelito, ¿qué pasará con la música, Miguelito? Felipe. Alguien que me llame a Felipe, ¿qué pasará con la música? Que no nos está llegando
esta patética obra de Eurípides, Medea, una hechicera de la Cólquide, o como dirían hoy, una bruja de la Tebaida, llega al extremo de matar a sus propios hijos y de asesinar al amante de su marido, al suegro y a todo el que se le atraviese, porque éste le ha sido infiel. La señora, en pos de su venganza, va dejando todo un reguero de muertos. Así eran las tragedias. Y así continúan, desafortunadamente. ¡Que hable la nodriza! Música de nodriza. ¡Ay de mí! Desgraciada soy e infeliz por mis sufrimientos. ¡Ay de mí! ¿Cómo pudiera yo morir? Sufrimientos, Señor. Sufrimientos dignos de grandes lamentos. Hijos malditos de una madre venerable. Ojalá perezcáis con vuestro padre y toda la casa se derrumbe. Si tu marido adora un nuevo lecho, allá él, no te grites.
quiere a mí matarme. ¡Tus hijos han muerto a manos de su madre! Mucho podría extenderme en respuesta a tus palabras. ¿Crees que ibas a llevar una vida agradable riéndote de mí después de haber ultrajado mi lecho? Si quieres, puedes llamarme Leona, porque he herido tu corazón como he herido. ¡Mis hijos! ¡Oh! ¡Mis pobres hijos! Todavía no sabes lo que es llorar. Espera que seas viejo. De muchas cosas he dispensado Zeus en el Olimpo. Muchas son las cosas que contra toda esperanza hacen realidades los dioses. Las cosas esperadas no se cumplen. De las inesperadas un dios encuentra salida. Así es el desenlace que tuvo este asunto. Música de centauros. Y después de tanta sangre, de tanta muerte y de tanta venganza, el teatro griego por norma solía terminar la jornada dramática con un drama satírico o con una comedia, para que después del llanto viniera la risa. No hay otra forma de sobrevivir a la adversidad, a la fatalidad y al destino. A continuación, Asamblea de Mujeres, de Aristófanes. El impío burlón, la comedia del mundo al revés, o patas arriba, en donde las mujeres se disfrazan de hombres para tomar las riendas del Estado y decidirlo todo a su favor. Háganme el bendito favor.
Dejábamos en la alcoba los meleos de Afrodita. Tú, ojo que nos vigilas, nuestros cuerpos que se alteran. Nos acompañas allí cerca de los muslos, en los secretos ánimos hechas tu luz, mientras chamuscas el vello que allí florece. Por eso, hoy vamos a contarte nuestros planes. Hoy nos reuniremos en la plaza, después de haber dejado encerrados a nuestros maridos durmiendo como lirones. ¡Ah! Ya llegan las mujeres. Improvisaremos una asamblea. Y de ahora en adelante, las que gobernarán en Atenas seremos nosotras. Oh, perdón, nosotros. A ver. Mujeres hacia arriba, los hombres hacia abajo, como los gorilas. Mujeres hacia arriba, los hombres para abajo, como los gorilas. Ay, ¿habéis hecho lo que acordamos? Sí, señora. Lo primero que hice fue dejarme crecer un matorral en las sacas. Y yo anoche le pedí una sacudidita al tonderrón de mi marido que lo dejé fundido. Ya no se le paraba ni el pulso. Ay, y yo le encerré toda su ropita en el armario bajo llave. Así que si quiere salir, tendrá que hacerlo por mi falda. Y ese bárbara de decirte, para que se te pusiera la voz bien ronca y puedas así hablar como el cerdo de mi marido. Y yo me apreté bien las tetas para que no se me vea ninguna protuberancia. Pues entonces, apiota este cuchillo, cuidado, puro cuchillo de matarito. Aquí nadie podrá sentarse. A ver quién se atreve. Bueno. Afinemos bien nuestro corito. A ver, mujeres hacia arriba, los hombres hacia abajo, como los gorilas. Mujeres hacia arriba, los hombres hacia abajo, como los gorilas. ¿Dónde diablos se ha metido mi mujer? ¿Y quién se ha llevado mi ropa? Y ahora, con estas ganas tan horribles que tengo de hacer cacas, por Zeus que me tocó ponerme la bata de Praxágoras y cagarme aquí en el patio. ¿Quién es este? ¿Acaso no es mi vecino Lépigo? El mismo que canta y baila. Querrás decir el mismo que caga y baila. ¿Y esas ropas qué quieren decir? Es que me tocó ponerme el vainidor de mi mujer. Por Poseidón, ¿qué te ha pasado igual que a mí? También tenía ganas de ir al baño. Pero también he tenido que ponerme los calzones de mi mujer. Y lo más horrible de todo
acabo de enterar por las noticias. ¿De qué? Pues de que las mugres de las mujeres se disfrazaron de hombres y ahora acaban de tomarse el poder. Como quien dice, nos van a gobernar, nos van a joder. Con tal de que no la vayan a cagar.
¿Será que podemos hacer esto? Si por lo menos la luz funciona. Luz de cerca. Bueno, esto estaba concebido como la reconstrucción arqueológica de un montaje que se hizo hace bastantes años. Y creo que esta vez la tragedia corrió a cargo de la música. En primer lugar, pues pedirles disculpas. O sea, no hay una afrenta más grande que sucede una cosa de esas, ¿no? Ni siquiera para nosotros como grupo, porque nosotros lo podemos sortear hasta cierto punto, nos afecta, pero pienso que la ofensa más grande es para ustedes como espectadores, ¿no? Entonces es vergonzoso que esto suceda en un teatro que ha sido reconstruido, que se ha metido un burro de plata, que, en fin, que seamos tan precarios en esta cosa técnica y ni siquiera una pinche grabadora para funcionar. O sea, de verdad que yo estoy supremamente avergonzado, no por lo malo que sea la obra, porque la obra puede ser muy mala, sino porque a eso se le añade este desastre de que no funcione ni una pinche grabadora. O sea, eso desdice muchísimo de toda la inversión que se le ha hecho a esto, ¿no? Como quiera, tenemos que el show debe seguir. Entonces, realmente hoy estamos convocados aquí por tres cosas fundamentales. Esto es como un potecito de aceite 13 en 1. El único problema es que no nos lubricó bien. Es una conferencia que lleva por título Los griegos y el teatro actual. Es la publicación de un libro que edita el Ministerio de Cultura. Con un auspicio muy importante de un programa que tiene el Ministerio, que se llama Programa Nacional de Concertación Cultural. Es un proyecto que va por las 6 ediciones. El proyecto se llama Dramaturgia de la Esfinge para el Teatro Colombiano y la idea es sistematizar, hacer una serie de ensayos a cargo de los críticos, a cargo de los académicos, a cargo de la gente entendida sobre la dramaturgia que está publicando la Esfinge. Se trata de rescatar las obras que a lo largo de toda la historia ha hecho la Esfinge. Teatro de Ediciones está cumpliendo 20 años. Este es un montaje que se hizo hace unos bastantes años. Y el libro recoge 2 obras sobre la dramaturgia clásica griega. Recoge Edipo Fundamental, que es una obra que se hizo con base en Edipo Rey de Sófocles, y esta obra que quisimos remontar, quisimos reconstruir algunos cuadros significativos de la obra, pero que ya no hay que llover sobre mojado. Repito, este es un proyecto que llama el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional de Concertación Cultural. Vamos por la 5ª edición de este volumen, más otras publicaciones que se han hecho colaterales. El teatro, por lo menos el teatro que nosotros hacemos, nosotros somos un grupo que pertenecemos a un sector del teatro bogotano y del teatro colombiano que se llama el sector de grupos profesionales de teatro de larga trayectoria. Esa condición de ser de larga trayectoria pues tienen unos componentes especiales, y es que los grupos tengan mínimo 15 años de existencia continua, de producción permanente,
y sus directores sean maestros reconocidos en el ámbito de la producción teatral, en la dirección, en la dramaturgia y en la reflexión sobre el teatro. Y estos grupos, en el caso particular de la Esfinge, trabajamos por obsesiones. Nos obsesionamos con algunos temas y dedicamos nuestras energías a explorar en esos temas que terminan obsesionando. En el caso de la Esfinge y en el caso del dramaturgo que les habla, pues se ha obsesionado con unos temas y sobre eso ha tratado de profundizar en su producción teatral. Creo que a la función de logística le va a cargar una agüita, porque estoy demasiado reseco, me pueden quedar una botellita ya que les agradecería. Hace unos años, en el año de 1991, 92, 93, formulamos un programa teatral que se llamaba Hablemos de Teatro. El propósito de ese programa, eso lo hicimos con un grupo que habíamos fundado hace 30 años que se llamaba, y se llama, es un grupo que existe y tiene una sala de teatro, la Fundación Teatro Primera. Con ese grupo le propusimos a Colcultura en esa época, Instituto Colombiano de Cultura, que nos apoyara un programa de carácter didáctico, un programa con un perfil pedagógico. Ese programa lo llamamos Hablemos de Teatro. Y al principio la idea era llevar a escena de una manera atractiva, si se quiere, las obras más importantes de la dramaturgia universal. Y obviamente empezamos por el teatro griego. Y en el año 93 llevamos a escena una versión de Edipo Rey que intitulamos Edipo Fundamental. Lo que se convirtió en un proyecto pedagógico, en una estrategia didáctica, pues nos dejó profundamente sorprendidos. Porque ustedes saben que la actividad teatral en este país tiene un problema muy grave de convocatoria de público. Es increíble, pero en este país uno va a funciones del Teatro de la Candelaria, va a funciones del Teatro Experimental de Cali y se encuentra uno con una sorpresa que a pesar de ser esos grupos tan emblemáticos, tan paradigmáticos del teatro colombiano, va muy poca gente. Yo fui a funciones de Antígona, que es otra versión de Sófocles del Teatro de la Candelaria. Fui a funciones con 20, 25 personas, en una sala que alberga 300 personas. Entonces siempre ha sido preocupante. Y en ese momento, cuando hicimos el montaje de Edipo Fundamental, pues nos llevamos una sorpresa muy grande, y es que empezó a asistir a la sala de Teatro Quimera en esa época, empezó a asistir muchísimo público. Y resultamos haciendo una cosa increíble que nunca nos habíamos imaginado, y es que hacíamos 12 hasta 3 funciones diarias de esa obra. Terminábamos, como decía Mesalina, exhausta, mas no satisfecha. Uno en el teatro, uno nunca queda satisfecho. O sea, en el momento en que uno quede completamente seguro de que la obra ha sido un éxito, pues cierre y vamos, porque esto siempre es una puerta abierta, es una puerta que nunca se va a cerrar. Hay unos escritores que dicen que jamás vuelven a leer sus obras. El mismo García Márquez decía eso, que no volvía a leer sus obras porque cada vez que las leían, encontraba desde gazapos hasta problemas de redacción que no le gustaban. Entonces es muy complicado. Y en el año 2008, 2010, hicimos
Ya con la Esfinge Teatro de Ilusiones hicimos Dionisiaca, teatro del llanto y de la risa, cuyos fragmentos acabaron de ver reconstruidos arqueológicamente, o sea, tal como se hacía, pero bien hecho, como se ve. Otra de las obsesiones del grupo y del dramaturgo fue el teatro medieval. Cuando conocimos las manifestaciones del teatro medieval, cuando incursionamos en el tema de los misterios, de las moralidades, de los autos sacramentales, se nos salió por allá el católico que teníamos en las entrañas y nos obsesionamos con ese tipo de teatro. Hicimos, gracias, un aplauso para ella. Hicimos quizás la primera versión que en Latinoamérica se hizo de la obra de Darío Coma, el Misterio Rufo. Y esa es otra de los karmas que no nos hemos podido quitar. Todas las obras, muchas pues se han enterrado, como esta obra ya está enterrada. Esto es un pequeño pataleo de resurrección, pero con el propósito de presentar el libro. Pero con Misterio Bufo, que fue un montaje que hicimos en el año 81, y D'Artes publicó un libro muy hermoso de los 33 años jugando con la muerte alegre. Entonces es una obra que no se pudo enterrar, porque cada vez que la íbamos a enterrar la gente quería volver a traer. Entonces ha pasado por 3 versiones, desde Misterio Bufo, Juglará, hasta llegar a los juglares, que es la versión que la gente tiene en este momento. El teatro medieval, otra de las obsesiones. Y llegó, no digo que la última, pero otra de las grandes obsesiones fue Shakespeare. Shakespeare ha dado para todo. Y, pues, quien en su vida no se ha leído una obra de Shakespeare, pues es muy complicado que se acerque a la literatura. Y el actor, que así sea en el ensayo de una obra de clase, no tenga la posibilidad de interpretar un par de líneas de Shakespeare, nunca se podrá considerar un actor, porque eso es un mito, eso es una leyenda, y eso es una especie de psicomagia que tenemos los actores. Pues tan es así que con Lady Macbeth se ha tejido la leyenda de la maldición de Lady Macbeth, ¿no? Desde el siglo XVII, las actrices que han interpretado a Lady Macbeth pues han tenido que ser una serie de sortilegios, porque les llega la mala suerte, porque está cargada de una serie de energías que le fascinaban a Shakespeare. Le gustaba jugar lo esotérico. Y muchas actrices fueron víctimas. Ustedes saben que la magia es una cosa de emisor-receptor. Cuando en mis clases de actuación hemos abordado el monólogo de Lady Macbeth, pues además de aprender el monólogo, también tenemos que aprender los sortilegios por si las cosas. Con las brujas uno no sabe, ¿no? De qué las hay. Entonces, sobre Shakespeare, también el grupo les ha trabajado, y ha sido un trabajo que hemos trabajado más académicamente. La verdad es que han sido más propuestas teatrales hechas al interior de algunas facultades de arte. Aquí en la Universidad Distrital hemos hecho unas versiones con la Universidad de Caldas, con el Teatro Inverso, y hemos hecho otras versiones con el Teatro del Laberinto de la Universidad de la Amazonía, que afortunadamente han sido becas de creación del Ministerio de Cultura. Entonces eso ayuda bastante. Obviamente vamos a hablar de los griegos. Con los griegos hay un problema muy tenaz. Y menos mal que llegó Yuri, que le va a ayudar a hablar de eso, porque él sí que sabe de eso. Él sí que sabe de ese problema de la literatura griega. Entonces vamos a para empezar cantando. Y no para acá. Con los griegos, y no solo en el teatro, sino en la literatura, con un acentico. Los griegos, no solo con la literatura, sino con el arte, con la poesía, tenemos un problema muy complicado, y es que esos tipos como que se inventaron las cosas de una vez y para siempre.
y nos dejaron a nosotros una pequeña entretención que es con algunos resquicios que nos dejaron el placer de entretenernos con las cosas que ellos no han alcanzado a cubrir totalmente. Entonces, la tragedia se la inventaron de una, toda, completita. ¿Acaso Shakespeare volvió a redescubrir la tragedia, pero eso ya estaba inventado completamente? Y cuando les digo, por ejemplo, Lady Macbeth no es sino una versión de Medea, de Eurípides. Es una bruja complicada, una asesina así, que si todavía existiera el espacio, ese periódico terrible, ese periódico amarillista, cuyo eslogan decía: cómprelo antes de que se coagule, porque eso era sangre. Pero los griegos tenían una cosa que también nos taparon la boca, porque es que los griegos tenían unos códigos éticos muy tenaces. Yo con el profesor Alfonso tuve la oportunidad de hacer una asesoría en una maestría sobre bioética en la Universidad de Rosa. Y precisamente trabajamos Antígona, que es todo el problema con respecto al cadáver del hermano de Antígona, de Teocles, de Polinices, perdón. Esas muchas fratricidas entre hermanos y entre hermanas, porque también Medea y Ismene también se agarran de las mechas cada nada. Entonces, pues ahí están ni más ni menos que planteado todo un problema de bioética impresionante, que tiene que ver muchísimo con nuestro contexto. Y decía que tenían un código moral, si se quiere, pero es más por el lado del ethos, en el enfoque filosófico, y es que esos relatos no mostraban las escenas de sangre. No como ahora que uno se da gana, pues, con hemoglobina a la lata. Ellos se inventaron la figura del mensajero y del narrador. Entonces, cuando Edipo se saca los ojos, pues de eso no lo mostraba. Ahora a nosotros es que nos fascina esos montajes naturalistas. Hoy nos sacaban un narrador que decía, ¡oh! Y le contaban al coro, ¿no? ¡Oh! Y el coro decía, ¿y qué pasó? Entonces el narrador, el mensajero, decía, ¡oh! Pues que Yocasta ha corrido y se ha ahorcado colgándose de una liga, y Edipo, su hijo y su esposo, se ha arrancado los ojos, pero hasta ahí llegaba el cuento. Y entonces pues, la gente escuchaba eso y era el poder de la palabra, porque el teatro griego era fundamentalmente el poder de la palabra. Pero no nos engañemos, porque de alguna manera a los tipos también les fascinaba la parafernalia. En el caso de Edipo, pues era la palabra y les bastaba con 3 personajes que inventarse una obra supremamente compleja. Eran solo. En el caso de Edipo era 2 personajes, en el caso de Sófocles 3 personajes, y con eso la cosa se la inventaron de una y para siempre. Pero por ejemplo a Esquilo sí le gustaba mucho la parafernalia y eso sacaba grúas. Entonces Prometeo encadenaba eso, el tipo llegaba en una grúa así como en el teatro postdramático, ¿no? Con unos efectos especiales. Pero la palabra seguía siendo fundamental. La poesía dramática seguía siendo fundamental. Bueno, a nosotros me hubieran agarrado a patadas pues, de ver esta versión de Medea, hubiera sido terrible, ¿no? Pero es que pues, es muy complicado hacer esa cosa como hacían. Primero presentaríamos un escenario de piedra, pues, necesitaríamos una acústica. Pero los griegos tuvieron una cosa bien interesante que fue el poder de síntesis. Esto que se conoce como la tragedia, pues no era otra cosa que recoger los mitos fundacionales de muchas culturas, desde Mesopotamia, pasando por Egipto, Creta, hasta la Magna Grecia, que tenía sus límites hasta donde hoy tenemos todo el problema tan berraco de los siglos, ¿no? De los desplazados. Y es una de las grandes paradojas, que siendo Grecia la cuna de la civilización occidental, tengamos hoy que ver ese drama tan terrible de ver un país totalmente quebrado, de ver un país totalmente arruinado, cuando son la cuna de la civilización. Entonces, el planteamiento de los griegos y el teatro actual es porque abordaron unos temas que son imperecederos.
con unos temas que siguen teniendo una actualidad impresionante. La Orestiada no es más que otra cosa que el advenimiento de los tribunales de justicia. Antes todos estos héroes pues eran asolados por las furias, por las erignias, ¿no? Que eran unos monstruos que el que la embarraba eso lo perseguían, le hacían la vida terrible, lo rasguñaban, era una cosa terrible. Y en la Orestiada esas erignias van a evolucionar, se convierten en Euménides y se va a instituir un tribunal de justicia con Palas Atenea en el Areópago, y entonces es la justicia moderna, es la posibilidad que la gente tenga un juicio y que no sea condenado por prejuicios, sino que se le respete el justo proceso, se le respete todos los conductos regulares, que tenga unos defensores, que hayan acusadores, pero que tenga el derecho a la defensa. ¿Y qué es Edipo? Edipo es el mito fundacional pues, de toda la cultura occidental. Miremos que Edipo fue dado hasta para que le dijera algunas cosas supremamente graciosas, ¿no? Edipo de Tebas. Es el mito por excelencia fundacional de la cultura. Nosotros nos las vamos a tener que ver con Edipo hoy, mañana, pasado mañana. El mundo lo podrá acabar una bomba atómica, pero eso está en los genes, está en la base de toda la civilización y de toda la cultura. Esos mitos que yacen en el inconsciente, no solo del que planteaba Freud, sino de los arquetipos que planteaba Jung, ¿cierto? En esas células, por decirlo, en esa herencia celular de toda la cultura, en todos nosotros, en toda la humanidad, así sea los andróginos, los robóticos, va a estar el problema del incesto y del parricidio. Siempre la mujer a la que uno se aproxima o la que uno cree más próxima no va a ser sino una especie de epítome de la propia madre, ¿cierto? Y siempre la humanidad y el hombre en particular va a tener que matar al padre para poder alcanzar su propia identidad. Ese gran invento, ese gran descubrimiento de Freud, pues nos sigue demandando los hechos y sigue siendo un postulado que se discute, se debate, se reacomoda, pero está ahí latente, ¿no? Entonces, pues eso hicieron los griegos. Y cuando Aristóteles habló de la tragedia, dijo que Edipo no era una tragedia, era la tragedia. Estaba configurada con todos sus elementos, la peripecia y esa cosa que hoy hablaron nuestros conferencistas esta mañana, ¿no? De la paradoja. Lo que hace la tragedia es que el destino en parte se burla de nosotros, porque cuando uno cree que ya todas se las ha ganado, ¡pum!, viene el acontecimiento adverso, que cada vez es peor. Cuando Edipo cree que es muy sabio, que es muy justo, está ocasionando una paradoja trágica, que se vuelve una ironía trágica y que se vuelve per se una sátira hacia sí mismo. Cuando él dice, yo voy a encontrar al asesino del Ayo, me comprometo, y va a la notaría y ¡pum!, mete la huella y ya se compromete y dice, y no solo lo voy a matar, sino que le voy a hacer algo más terrible, que es el destierro, lo juro. Y él, comprometiéndose con eso, buscando la verdad, resulta que la verdad estaba en él, porque él era el asesino de su padre. Y entonces esas son las ironías, las paradojas trágicas que a Aristóteles le emocionaron tanto. Por eso le dedicó casi el 70-80% de su poética a estudiar la tragedia, pero fundamentalmente a estudiar a Edipo Rey, que para él era una obra con una estructura perfecta. Entonces, por eso uno ve que en el mundo hay dos obras que según San Google y Wikipedia tienen récord Guinness de montajes diarios. Creo que en el mundo Macbeth de Shakespeare se monta unas 15 veces al día en el mundo. Y Edipo Rey.
En Colombia hemos visto muchísimos montajes de Edipo Rey, desde el emblemático del Teatro Experimental de Cali, con nuestra amada, legendaria Yoxisa Paninine, un montaje que hicieron en el Capitolio Nacional, hasta la Odisea que hizo la Casa de la Cultura hace ya casi 50 años en la Media Torta, casi que se inauguraba la Media Torta, e hicieron un montaje de la Odisea. Luego, después el Teatro Libre va a retomar también un montaje de la Odisea. La Candelaria después va a ser una propuesta muy interesante, muy novedosa sobre Antígona. O sea, el teatro griego pues nos ha dado de comer toda la vida. Esos temas siguen siendo fundamentales. Entonces nosotros lo que hacemos es revisitaciones. Eso es un término muy de la posmodernidad, pero que es cierto. Nosotros lo que hacemos es revisitaciones sobre esas obras, sobre el caso de Medea. A Eurípides no lo querían en su época, pero cuando murió se dieron cuenta que el tipo realmente estaba revolucionando el teatro también. Yuri lo siento aquí porque es que Yuri escribió un artículo hace un tiempo muy interesante sobre este montaje de Dionisiaca que se presentó en su totalidad aquí en la universidad hace muchos años frente a filosofía de fusilamiento. Y Yuri hizo una lectura muy interesante que se publicó en un libro de la Esfinge cuando celebraba los 10 años, que se llamaba Palabras, Diálogos y Sueños de la Esfinge. Entonces yo lo he invitado porque en este libro, por esas cosas absurdas del destino, no alcanzó a estar un artículo que él tiene, una nueva versión de ese ensayo, pero él hacía un análisis sobre la apuesta didáctica que nosotros hacíamos con este tipo de montaje. Entonces, en un par de minutos, porque no me está yendo más, estamos de cierre, ¿no? Entonces, tres ideas en relación, no solamente con Dionisiaca, sino en relación con el conjunto del repertorio de la Esfinge, ¿no? El primero, la intención didáctica. El segundo, el repertorio, la constitución de un repertorio que tiene sus referentes en lo clásico, pero que se ubica con el tercer componente, que es la innovación. Es decir, la posibilidad de retomar lo clásico en, yo diría, la función que corresponde, es decir, en función de situarlo en el plano del diálogo con lo contemporáneo. Entre otras cosas, parte de lo que digo en el texto que menciona Carlos, es que retomar a los clásicos para repetirlos y para reproducirlos no tiene gracia alguna. Es decir, la gracia que tiene retomar los clásicos es justamente situarlos en función del diálogo con la contemporaneidad. De hecho, pues los clásicos subsisten precisamente por eso. Carlos lo mencionaba ahorita, situándonos en el referente de Shakespeare, porque Shakespeare está vigente, porque seguimos traicionando, asesinando, matando por celos, teniendo amores contrariados, etc. Es decir, todas las temáticas de Shakespeare están ahí, siguen vigentes y pueden ser refundidas y pueden ser mostradas nuevamente. Entonces, digamos que en ese sentido la intención didáctica de la Esfinge creo que se cumple plenamente. Fíjense que estamos hablando de dos referentes del teatro griego clásico, Dionisiaca y Edipo fundamental, y estamos situándonos en un momento de creación del texto en la década del 90, 93, creo que citas tú como la fecha de Edipo fundamental, ¿no? Algo así como que se hace tránsito entre el siglo pasado y el presente siglo, pero entonces, digamos, la Esfinge resitúa esas expresiones clásicas y antiquísimas en diálogo absoluto con el público contemporáneo. Carlos se atreve a decir que para el público moderno, dice él. Yo le preguntaría a él, bueno, ¿qué entendías tú por público moderno en 1993? ¿Y qué se entiende por público moderno hoy en 2015? Porque ha corrido bastante agua debajo de sus puentes, ¿no? Digamos, situar el tema en la modernidad nos sitúa en el plano de una forma de narración escénica, de unas formas de narración desde el texto dramático que son distintas y que efectivamente son distintas en la pieza, ¿no? Por ejemplo, en Edipo fundamental y en Dionisiaca también, recurriendo a los elementos clásicos del teatro griego, a través de otros recursos de la puesta en escena, como por ejemplo la caracterización de los personajes,
y la intervención de los diálogos que conservan, sí, esa esencia clásica, pero que también sitúan el discurso en el plano de una comprensión de los hechos que están ocurriendo en el momento, pues se hace esa actualización. Y concretamente el recurso del narrador hace que haya un hilo conductor y haya las posibilidades de una interpelación directa a ciertos agentes, a ciertos actores que están teniendo relación no solamente con la creación del teatro, sino con la presencia del teatro en los espacios para su enseñanza, diría yo. Entonces, digamos, ese es el componente esencial allí. Yo diría que nos situamos en esos tres elementos básicos allí: la intención didáctica, la constitución de un repertorio que responde a esa intención didáctica y la materialización de la pieza desde el texto dramático, del texto de la representación, que lo ubica ciertamente en el plano de las posibilidades de pues, su comunicación, diría yo, de su comunicación estética. Hay una cita de Jaus que encabeza el texto que yo escribí. Quiero leer esa cita para que nos quedemos pensando en ella, ¿no? Hans Robert Jaus, ¿no? Dice Jaus: el texto poético no es un catecismo que nos plantee preguntas cuya respuesta está dada previamente. A diferencia de un texto religioso, canónico, autoritario, cuyo sentido establecido percibirá quien quiera que tenga oídos para oír, el texto poético se concibe como un espacio libre de juego, en el que en el campo de una comprensión dialogada se concreta un sentido, no objeto de una revelación al hilo de las recepciones sucesivas en las que se encadenan preguntas y respuestas. Entonces, Jaus lo que plantea allí precisamente es algo así como que, digamos, la entrega del texto poético, en este caso para su relectura, para su reproducción, para su recreación y su contextualización para un auditorio moderno. Algunos se atreverían a decir que es moderno. Yo me quedo con la postura de la modernidad. Hasta ahí. Entonces, digamos, esa entrega, ese auditorio se hace a través de la mediación de unas intenciones que están claras allí. Digamos, Carlos es literalmente el dramaturgo de la esfinge, pero digamos, siendo el dramaturgo de la esfinge, se percibe en todos los procesos de configuración del texto dramático que hay una participación de la tropa en la configuración de las obras, y pienso que el sostenimiento del repertorio, que ahora, entre otras cosas, se ha fijado en publicaciones impresas, o se está en proceso de fijación en publicaciones impresas, la configuración de ese repertorio, lo que permite es que haya permanentes actualizaciones. Uno diría, el documental se quedó en el año 1993, inicial, o más o menos con la misma época. No, digamos que cada representación de la pieza, cada reactualización de la pieza implica una reelaboración, implica también una actualización del discurso que está contenido allí, porque me parece muy importante, con eso finalizo, digamos, las referencias, las alusiones que permanentemente el diálogo de la pieza teatral hace con el contexto, con los contextos allí. Así que seguramente en esos diálogos estará ahorita presente la firma del acuerdo de paz, el postconflicto, etc. Gracias, Carlos. No, por el palabras. No, yo digo de que a pesar de los problemas de tiempo, si hay inquietudes sobre lo que han visto, lo que no debieron ver, les queda faltando, entonces con mucho gusto tenemos unos minutos disponibles. Gracias a todos. Reitero el agradecimiento a la comunidad y ahora sí todos los Bueno, gracias. Hans, Bueno, no sé si yo al abrir el evento fui bastante formal y leí un par de palabras que estaban
para el cierre no quiero hacer eso. Quiero despedirme por mi parte símbolos desde el movimiento y quiero agradecer a ustedes por estar aquí y reitero la invitación para dentro de 2 años para que nuestro evento cada vez crezca mucho más. Y nada, para ustedes muchas gracias por todo lo que me dieron, por todo lo que nos comparten y un abrazo muy grande. Bueno, muy chévere. Fue el cierre del Congreso Internacional. Yo quería hacer mención de las chicas que son estudiantes, son alumnas de...